Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y en esa actitud de reverencia vamos a orar al Señor para que Él nos entregue su palabra, y también vamos a pedirle por estas notas de oración. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias por esta oportunidad, Señor, en el que nos concedes el privilegio de reunirnos para adorar tu nombre como iglesia. Y Señor, es a ti el que te place tenernos en este lugar. Pero también, Señor, reconocemos que eres un Dios bondadoso que nos llena de favores y misericordias. Señor, yo quiero pedirte esta noche que tengas misericordia de estas vidas que han expresado sus necesidades a través de estas notas de oración. Queremos pedirte, Señor, que el que esté afligido trae consuelo, trae respuesta. Al que está cansado, dale reposo, Señor. Aquel que está en una situación difícil de salud, tu palabra nos dice que tú llevaste nuestras enfermedades en el madero. Así que, Señor, amparándonos a esa promesa, te pedimos que traigas la sanidad a los cuerpos. Igualmente aquellos que necesitan una provisión de empleo, tú, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, puedes abrirles oportunidades a tus hijos. En fin, Señor, multiplica tus favores y misericordias. Multiplica tu bendición sobre tu pueblo. Que esta noche sea una noche de milagros. Que esta noche sea una noche de prodigios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre las ventanas de los cielos. Derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Y que así tu pueblo se deleite alabando tu nombre por las grandes maravillas que haces en medio de ellos. Igualmente te pedimos, buen Señor, ábrenos tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y nos ilumine el texto para poder aprender de ella tu buena, perfecta, agradable voluntad. Todo esto, Señor, lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Y vamos a leer a partir del versículo número 8. Desde hace algunos viernes hemos estado estudiando las 10 palabras, conocidos popularmente como los 10 mandamientos. Y hoy nos corresponde estudiar el cuarto mandamiento. Nos dice en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo número 8 en adelante: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Quiero comenzar esta enseñanza leyéndoles una historia que nos va a servir como ilustración de lo que queremos hablar esta noche. Había un gran rey que diseñó y construyó una ciudad espléndida, pero en medio de la ciudad colocó un deleitoso parque.
Estaba rodeado de estanques, fuentes, y sembró toda clase de árboles frutales, bellísimas plantas aromáticas, verdes praderas, senderos y bancos donde las personas y las familias podían pasear y sentarse. Al centro de ese bello parque, el gran rey colocó un anfiteatro para que las personas tuvieran sus reuniones públicas donde podían ver al rey. Semanalmente, el pueblo se reunía en el parque para encontrarse con el rey. Pero un día, el rey tuvo que irse y en su ausencia colocó gobernantes que dejó a cargo de la ciudad. Sin embargo, estos gobernantes comenzaron a descuidar el parque donde la gente se reunía. A estos gobernantes poco les interesaba cuidar de aquel bellísimo parque. Ellos no tenían el mismo interés de cuidar el parque como su rey. Con el tiempo, aquel bellísimo parque se comenzó a llenar de hierbas. Las aguas de los estanques se fueron ensuciando. Poco a poco el parque quedó en ruinas. Con el pasar del tiempo, surgió un nuevo grupo de gobernantes que estaban genuinamente preocupados por el parque. Comenzaron a quitar toda la mala hierba, sembraron nuevamente toda clase de plantas, reconstruyeron los senderos y las bancas y nuevamente limpiaron aquellas bellísimas fuentes. El parque nuevamente volvió a embellecerse, volvió a recobrar su brillo. Sin embargo, estos nuevos gobernantes tuvieron miedo de que este parque volviera a caer en ruinas. Así que para protegerlo, colocaron una gran cerca alrededor de todo el parque. Y en el centro levantaron un monumento en honor al rey. Lamentablemente la cerca impedía que la gente entrara y disfrutara del parque. Pero de repente, un día, sin que nadie lo esperara, apareció el hijo del rey. Y al observar lo que habían hecho estos gobernantes de colocar una gran cerca que impedía el acceso al parque, el hijo del rey se propuso a quitar la cerca y al hacerlo protestó. Mi padre construyó este parque para que la gente se recordara de él y tuviera descanso en él. Era un sitio para que se pudieran ver cara a cara con mi padre. Molesto, el hijo del rey arrebató la cerca que rodeaba el parque e invitó a las personas para que entraran al parque y se reunieran con él. Nuevamente el rey y el hijo del rey colocaron el parque en manos de nuevos líderes. Lamentablemente, estos nuevos líderes volvieron a descuidar el parque otra vez. Al perder nuevamente la esplendorosa belleza de aquel parque, la gente del pueblo poco a poco fue perdiendo el interés de ir a ese parque. Solo mantuvieron el anfiteatro para reunirse semanalmente y seguían reuniéndose ahí, pero ya no tenían interés en el parque del rey. La gente estaba tan poco interesada en el parque que de repente surgieron unos urbanizadores, y al darse cuenta de que en ese espacio no estaba siendo utilizado, se propusieron la idea y el proyecto de demoler todo el parque y hacer un parque de diversiones en ese lugar. Pero hubo otro grupo, la sociedad histórica de aquella ciudad, les hizo oposición con el deseo de restaurar el parque, solo con el fin de restaurar la tradición. No vamos a permitir que en este parque ustedes construyan un parque de diversiones. Vamos a reconstruirlo nuevamente, pero nadie va a volver a tener acceso a él. Hubo un tercer grupo en esa ciudad, y ese tercer grupo quería restaurar
el esplendor de aquel bellísimo parque, para darle el propósito original por el cual el rey lo mandó a construir. Para colmo de males, los tres grupos reclamaban velar por los intereses del rey. Aquellos que querían reconstruir el parque solamente para hacer de él una tradición del recuerdo. Aquellos que querían reconstruir o demoler el parque para crear un parque de diversiones. Y aquellos que querían devolverle el estado original a aquel bellísimo espacio verde. Todos los súbditos de aquella ciudad estaban completamente confundidos. Esta historia, hermanos, que les acabo de leer, es una parábola que refleja el conflicto sobre el cuarto mandamiento. En su misericordia, Dios estableció un día en que el hombre pudiera deleitarse y descansar y relacionarse con otros seres humanos. El parque de la historia, de la parábola que les acabo de contar, es el día de reposo. Tristemente, todos los súbditos de ese rey lamentablemente no tienen una visión adecuada de lo que representa ese parque o de lo que representa ese día. Por un lado, tenemos a los antinomianos. ¿Quiénes son los antinomianos? Anti significa en contra y nomos significa ley. Aquellos que van en contra de la ley. Es decir, aquellos que dicen: el cuarto mandamiento ya no tiene vigencia para nosotros, así que destruyamos el parque y creemos un parque de diversiones. Por el otro lado, tenemos a los fariseos y grupos similares que quieren restaurar el parque, pero en su intento de restaurar el parque le colocan una gran cerca a todo el parque para que nadie pueda entrar en él. Y por otro lado, tenemos a aquellos que quieren revivir o revitalizar ese parque para darle el uso por el cual Dios lo entregó. Nosotros, hermanos y hermanas, no nos identificamos como aquellos que quieren hacer del cuarto mandamiento un parque de diversiones. Tampoco nos identificamos con aquellos que le quieren poner cerca y muro perimetral a todo aquel parque. Tampoco nos identificamos con la sociedad histórica que solamente ve el parque como un monumento del pasado al que la nueva generación no puede disfrutar. En su lugar, nos identificamos con aquellos que desean volver al diseño original por el cual Dios lo diseñó y lo creó. El Hijo del Rey que vino a quitar la cerca de ese parque es el que le dio el verdadero sentido al cuarto mandamiento. Un detalle que parece interesante en la Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento es que de los 10 mandamientos, a ninguno hizo mayor referencia el Señor Jesús que al cuarto mandamiento, que hace alusión al día de reposo. ¿Por qué Dios instituyó un día de descanso y lo hizo ley? ¿Qué fue lo que ocurrió para que el Señor tomara la determinación de que su criatura, el hombre, tuviese un día de descanso y por ley? Para eso y para responder esa pregunta tendríamos que remitirnos a los orígenes, el día en que el Señor diseñó y creó ese parque, o el día de reposo. En Génesis capítulo número 2, usted conoce ese pasaje. Dice la Biblia que al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Hay dos realidades que se encuentran
en ese pasaje del libro de Génesis y que posteriormente el Señor retoma como parte del Decálogo. Esas dos realidades, hermanos, reflejan la esencia y la naturaleza del cuarto mandamiento. Número uno, el ejemplo de Dios. Dios descansó de su obra que había emprendido y la concluyó. Al hablar que Dios descansa, alguien podría interpretar ese pasaje diciendo que entonces Dios se cansó. Pero usted y yo sabemos que en Dios está la fuerza y la vitalidad de todo lo que existe. Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué Dios dice que descansó? Esto nos lleva a la primer verdad del cuarto mandamiento, y es que Dios quería dejarnos a nosotros un ejemplo a seguir, un ejemplo digno de imitar. Eso, hermanos y hermanas, nos habla de que así como Dios creó el trabajo, porque el trabajo no fue un invento de Satanás, el trabajo no fue un invento del pecado o una consecuencia del pecado. El trabajo fue diseñado por Dios, establecido por Dios. Dios bendijo el trabajo. Dios quiere que los seres humanos trabajemos. Y la Biblia dice que aquel que no trabaja, que no coma. Es una relación. Si Dios entonces creó el trabajo, también Dios mismo estableció el reposo. Nadie mejor que Dios, nuestro creador, conoce a la perfección nuestro ciclo biológico del cuerpo humano. Dios no necesita descansar. Nosotros sí necesitamos descansar. De hecho, hermanos, los 7 días que tenemos a la semana no fueron una invención de la cultura occidental o de la cultura hebrea. La semana compuesta por 7 días fue diseñada por Dios. Pero de los 7 días de la semana, Dios estableció que el séptimo sería un día de descanso. Esto es importante mencionarlo. Porque repito, Dios no es que se cansa. El profeta Isaías, escribiendo, él decía que Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces, ¿qué significa que Dios descansó? ¿Qué significa que Dios creó lo que vemos en 6 días y el séptimo día descansó? Este cuarto mandamiento, mis amados hermanos, nos habla de que Dios está separando con su ejemplo que toda obra tiene un comienzo y tiene un fin. Toda obra tiene un comienzo y un fin. Dicho de otra manera, todo trabajo tiene un comienzo y tiene un fin. En las culturas bíblicas, el trabajo comenzaba cuando salía el sol y la gente dejaba de trabajar cuando el sol se ponía. Más o menos, hermanos, para que tengamos una relación, tomando las condiciones meteorológicas de Medio Oriente, estamos hablando entre 12 a 14 horas trabajando sin parar. Esa era la condición. Eso era, hermanos y hermanas, la forma de trabajar, pero lo hacían todos los días. Eso era un sistema extenuante, agotador. Y por eso es que cuando Moisés, o Dios a través de Moisés, recuerdan el cuarto mandamiento en el libro de Deuteronomio, después de 40 años de peregrinación en el desierto, el Señor les dice algo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena que respetes el día sábado. ¿Por qué Dios hace la relación de la esclavitud con el Shabbat, con el día sábado? Porque los hebreos
venían acostumbrados desde Egipto a trabajar sin parar. En su condición de esclavos, trabajaban sin descanso. Era tanta la ambición de Faraón por construir la ciudad de Ramsés que explotó literalmente a toda la gente que estaba sometida a esclavitud. Los hebreos se acostumbraron y pensaron que eso era lo normal. Por eso es que el Señor tiene que recordarles los orígenes de la humanidad. Dios desea que los hombres trabajen. Dios desea que se ganen el pan de cada día con el sustento de su frente, no del frente, de su frente. Ellos, como pueblo escogido, no podían seguir con la misma filosofía que traían de Egipto, de trabajar sin parar. Y es más, en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Éxodo, lo que encontramos es que el Señor dice que una forma de honrarlo es guardando el día sábado. Ahora, al igual que la parábola que les conté, lamentablemente muchos de los súbditos del rey están confundidos. Porque así como hubo un grupo que quería restaurar el parque para recuperar las viejas tradiciones solamente, lamentablemente también hay hoy en día gente que solamente quiere rescatar del sábado una vieja tradición, enfatizando el día propiamente, que dicho sea de paso comienza el viernes a las 6 de la noche. Hay un grupo que usted conoce como los adventistas del séptimo día, que quieren recuperar la vieja tradición olvidándose del verdadero sentido del mandamiento. ¿Qué significa entonces, hermanos, el ejemplo de Dios cuando Él descansó? Es interesante que en el hebreo reposo viene de una palabra hebrea que es shabash. Y shabash lo que significa es eso, descanso o reposo. De ahí viene el sabbat, porque era un día dedicado para descansar y para reposar. Y alguien podría decir, hermano, pero un mandamiento tan fácil de cumplir como descansar y reposar, me imagino que fue fácil para el hombre poderlo cumplir. Por eso le acabo de mencionar algo. Los hebreos venían acostumbrados a trabajar sin parar. El problema de trabajar sin parar es que eso nos va deshumanizando al punto que no honramos el cuarto mandamiento. Dios desea que por cada 7 días que tiene la semana, un día sea un día de descanso y de reposo. Dios no quiso que del día de reposo los seres humanos tuvieran como norma la esclavitud de la opresión de los religiosos, que le pusieron una cerca a todo aquel bello parque. De hecho, que cuando vino el Hijo de Dios a derribar esa cerca, Él dijo: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Con eso lo que Jesús estaba queriendo validar era que debía de haber un cambio en la forma de hacer las cosas. Como ya se los dije, no hay otro mandamiento en el Nuevo Testamento al que Jesús hiciera más referencia que al cuarto mandamiento. Cuando Dios finalizó su obra, es interesante que cuando Dios hace una mención de su obra finalizada, en el libro de Deuteronomio capítulo 31, cuando se lo vuelve a recordar, el Señor les dice: en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, separó todo y reposó. La palabra que aparece ahí en ese pasaje de Deuteronomio, a diferencia de Éxodo,
es la palabra hinafesh. ¿Y qué significa hinafesh o reposó? Implica que Dios tuvo satisfacción y deleite en la obra que había terminado. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted emprende una actividad, la comienza, y cuando la finaliza, usted hasta respira. Qué bonito se ve. Me quedó bien lo que comencé. Puede ser, hermanos, en un trabajo, en una tarea específica, y usted se llena de deleite. Un elemento importante para nosotros como cristianos en cuanto a nuestro descanso, en cuanto a nuestro reposo, es que el descanso y el reposo debe de ser algo que nos deleite, así como Dios se deleitó. Lamentablemente, el ser humano ha quebrantado este mandamiento y la iglesia también lo quebranta, porque somos una sociedad que no para, que no descansa. Pero ¿cuál es el efecto que tiene su cuerpo y su alma cuando usted no descansa? ¿Cuál es el efecto cuando usted quebranta el mandamiento que dice que hay que descansar? Su cuerpo lo comienza a resentir. Cuando usted, en vez de descansar, comienza a llenarse de actividades, incluso pudieran ser actividades de la iglesia, eso también comienza a pasarle factura. ¿Qué entendían los judíos con el día de descanso? ¿Qué era el sábado? Bueno, el día sábado, en un primer momento, era no hacer nada. Era no hacer nada. Tan así era la instrucción de parte de Dios, que incluso se le decía a las mujeres, que eran las que se encargaban de la cocina, que tenían que dejar adelantada la comida un día antes, porque incluso no se podía encender ni siquiera el fuego de la hornilla, o dicho de otra forma, no se podía encender ni el fuego de la cocina. El día sábado todos comían helado, y a algunos ya les vi la cara rara. El día sábado comían helado, nadie encendía ni siquiera un cerillo, porque la intención era que todos descansaran. Porque Dios quería que por 24 horas, así como Dios lo hizo, su pueblo también cesara de toda actividad. Porque en esos periodos donde cesamos de toda actividad, y cuando me refiero a toda actividad, es toda actividad, el ser humano comienza a hacer una interiorización acerca de sí mismo. No hay nada más iluminador para el alma que tener un espacio de silencio y de quietud, donde el hombre puede examinar cada pensamiento y cada deseo de su corazón. Pero eso no es posible en la agitación del día a día. Eso no es posible, amados hermanos, cuando nosotros nos saturamos de actividades. Eso no es posible tampoco cuando, haciendo del día del descanso, lo ocupamos para, vamos a hacer una actividad, vamos a ir al mar, vamos a ir a la montaña, vamos a ir a caminar, vamos a hacer lo otro. Es que el día de descanso era para no hacer nada. Incluso la ley establecía hasta la distancia que se debía de caminar. Por eso es que en la Biblia se menciona camino de un día de reposo, porque no se tenía que hacer nada. ¿Y por qué Dios desea que nosotros reposemos, descansemos? En primer lugar, hermanos, hay un efecto en nuestro cuerpo que se necesita. Dios sabe que si queremos tener una vida, si queremos envejecer
con buena salud. Tenemos que aprender a cesar de toda obra un día a la semana. Usted puede decir: hermano, pero yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer muchas cosas. Y mire, ya vengo de años haciendo esto y me siento bien. Yo le diría: vaya a hacerse algunos exámenes para ver si eso que está diciendo es cierto. Porque todos, amados hermanos, según el diseño original de Dios, todos sin excepción, necesitamos un día sin hacer nada. Escucho mucho silencio de ustedes. Pero vamos a ir por partes. ¿Respeta usted su ciclo de sueño? Se sabe, hermanos, que los adolescentes necesitan dormir. Esto no me han pagado nada los adolescentes de la iglesia y los jóvenes de la iglesia para decir lo que voy a decir. Y hablo de adolescentes entre 12 a 18 años. Se sabe que un adolescente necesita, hermanos, entre 8 a 12 horas para dormir. Por eso es que usted ve a su adolescente que toda la vida anda con sueño. Y usted dice: oso dormilón, levántate. Pero es por eso, porque todavía está en ese proceso de desarrollo en el que necesita crecer. Nosotros, como adultos, necesitamos entre 6 a 8 horas. Y la mejor hora para dormir va entre las 9:30 de la noche hasta el amanecer. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Y usted no me va a dejar mentir, que pasamos tan pegados en los dispositivos que esa iluminación de las pantallas, de los celulares, colocan a nuestro sistema nervioso en un modo de alerta en el que no nos es fácil iniciar estos ciclos de sueño que son necesarios. ¿Y cuál es el problema de no respetar nuestros ciclos de sueño? Que al día siguiente andamos malhumorados, enojones, anda con migrañas, dolores de cabeza, presión arterial alta, ansiedad. ¿Por qué? Porque no ha respetado su ciclo de descanso. Hay gente, hermanos, que se desvela y no porque está estudiando, se desvela porque ya es su hobby desvelarse. De repente alguien coloca algo en su muro, rápido le comentan, 1 de la mañana. Los jóvenes pasan prendidos ahí en el teléfono, lero, y no descansan, y al día siguiente amanecen como momias. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar, hermanos, porque también nuestra alma necesita descanso. Y ya le dije, usted puede pensar que este tema es poco espiritual, pero déjeme decirle que es tan espiritual que Dios lo colocó como el 4.º mandamiento. Y quiero que leamos este pasaje. Vea lo que dice el versículo número 8, porque aquí hay algunas características claves. Número 1, acuérdate del sábado. O sea, como que se nos olvida que tenemos que descansar un día. Es que usted no es máquina, hermano. Usted puede decir: yo voy a trabajar y voy a trabajar y voy a trabajar, y si me ponen horas extras le voy a dar, y no importa. Yo voy haciendo mis ahorritos para darle lo mejor a mi familia, para salir adelante. El problema es que esos ahorritos no los va a disfrutar su descendencia, lo va a tener que invertir usted en medicamentos, en consultas, porque no supo descansar. Entonces el Señor le dice: acuérdate que tienes un día. Acuérdate del sábado, y dice, para consagrarlo.
Es un día que tú vas a hacer aparte de la semana. Es la séptima parte de la semana que vas a dejar establecida para hacerlo diferente. Del día 1 al día 6 trabaja, pero en el día séptimo, que no necesariamente tiene que ser el sábado, tiene que ser el día que usted defina o que el trabajo se lo permita, debe de descansar. Vea esto, el Señor es tan claro: trabaja 6 días, es una orden, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, hazlo todo. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que cuando nos tomamos el descanso, lo honramos. Que cuando descansamos debidamente, lo estamos honrando. Si yo le dijera, hermanos, X día lo vamos a ocupar para honrar al Señor, lo que se nos viene a la mente es que va a haber un culto de oración, va a haber una vigilia, va a haber un ayuno, va a haber una reunión de búsqueda. Pero mire lo que Dios está diciendo aquí en el pasaje: me vas a honrar si descansas. Me vas a honrar si por un momento dedicas un tiempo al cuidado de tu salud. Me vas a honrar si lo haces. Le voy a decir algo. Lamentablemente los cristianos tenemos la mala costumbre de decirle sí a todo. Y en el ministerio esto es más complicado, porque las personas nos invitan a actividades, a predicaciones, y uno siempre, por el tema de la obra de Dios, a todo le dice sí, 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 sí. Pero uno, hermano, debe de equilibrar las cosas. Usted sabe que acá en la iglesia, dentro de las agendas de actividades de la iglesia, hay un día que no se hace nada, y aún así hay gente que no lo respeta, no hace caso. Es el día de la familia, se ponen a hacer reuniones de sector, que reunámonos, que hermano, para eso hay un día de planificación que es el jueves, pero el miércoles es para que usted se quede dormido en la tarde cuando llega de trabajar con su familia. ¿Por qué cree usted que hacemos la rotación de los servicios en el día domingo? Yo sé que los hermanos de la zona 3 que vienen este año a las 7:30, cuando salen de aquí de la iglesia a las 9 más o menos, les queda todo el domingo para que descansen. Pero si de repente a alguien se le ocurre, hagamos una reunión, hagamos esto, veamos qué hacemos, comenzamos a llenarnos nosotros mismos de actividades, y el domingo se nos va tan rápido que de repente vamos el lunes cabeceando en el bus. Amados hermanos, es espiritual que usted duerma y descanse, apague su teléfono. ¿Cómo hacíamos antes para comunicarnos, amados hermanos? Ahí dijo un hermano, ¿se acuerda que había un aparato que tenía alambres y estaba conectado a la pared? Ese teléfono servía ¿para qué? Solo para llamar. Y cuando alguien lo llamaba a usted y no estaba, pues no estaba. ¿Y qué tenía que hacer? Esperar. Pero ¿cuál es el problema de los dispositivos móviles que nosotros contamos? Que siempre estamos disponibles. Por eso, hermano, yo le he dicho a muchos de ustedes: dejen su teléfono afuera de la habitación. Dejen el teléfono afuera. Pero lamentablemente muchos de nosotros tenemos una manía con el teléfono. Y eso solamente por ponerles un ejemplo, mis amados hermanos. Pero yo le decía que también Dios instituyó el día de reposo por una cuestión de nuestras relaciones. Se recuerda que en la parábola que le conté al inicio de este mensaje, el gran rey colocó un anfiteatro para que la gente se viera y pudieran ver al rey.
Lamentablemente muchos, y eso quedó demostrado durante el periodo de confinamiento, no supieron disfrutar ese momento con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Hasta se veían extraños porque pasaban mucho tiempo juntos. Pero siendo muy honestos, también en nuestro día de reposo necesitamos cultivar el calor familiar. No me vaya a responder, pero si a usted no le gusta pasar tiempo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, hay algo que está mal en su espiritualidad. Está mal. Está mal. Si usted dice, no, yo me siento bien tranquilo con mis cuates del trabajo, yo me siento bien tranquilo con mis compañeros de la universidad, es que pasar con mi papá, no, qué aburrido. Pasar con mi mamá. Hemos perdido tanto nuestra conexión emocional con las otras personas porque no tenemos un tiempo para cultivar el tiempo en familia, para platicar, para conversar. Entonces, hermanos, honramos a Dios también cuando en el día de reposo cultivamos nuestras relaciones familiares. Y por eso es que vea lo que dice verso 10. Escucho mucho silencio, hermanos, no sé por qué. Oiga, verso 10: no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni los animales, hermanos. Hasta el perro tenía que descansar, hasta el loro. Todos tenían que descansar, y eso es algo que incluso el Señor lo extendió hasta la misma tierra. Cada 7 años la tierra tenía que descansar de toda obra. Y el Señor se comprometía en que en el año sexto Él les iba a dar el doble para hacerle frente al año séptimo. Pero ¿qué pasó? Cuando no obedecimos el cuarto mandamiento, el hombre no respetó el año sabático de la tierra. Y la sembraba, y la sembraba, y la cosechaba año tras año, año tras año, año tras año. Y la tierra no tuvo la oportunidad, como no la tiene hasta el día de hoy, de regenerar todos los nutrientes necesarios para darnos la cosecha que necesitamos. Y entonces, ¿qué le queda al hombre? Comenzar a utilizar elementos transgénicos, químicos. Muchas de las verduras que usted y yo comemos, hermanos y hermanas, fueron cultivadas a través de elementos químicos. Y de repente usted ve quizás una gran zanahoria, ¿verdad? Una gran papa, qué grande, dice usted. A saber qué le pusieron, hermano. Y eso está generando enfermedades en nuestros organismos. ¿Por qué? Porque la idea del hombre es: no paremos. ¿Y qué es lo que alimenta el hecho de que quebrantemos el cuarto mandamiento? Un elemento importante, y ese es un peligro para nosotros como iglesia: que exista codicia. Que exista codicia. Y si usted dice, hermano, pero es que si ese día yo no hago esto, me las veo a palitos, entonces la cosa depende de ti, no de Dios. Dios dice que lo vas a honrar si tienes un día de descanso. Entonces yo no sé cuál es su día de descanso. Amados hermanos, Dios no solamente compró nuestra alma, compró nuestro cuerpo, compró todo de nosotros. Incluso en la obra de Dios vamos a ser más útiles si aprendemos, hermanos, también a ser balanceados con el trabajo. Les voy a decir algo, hermanos, lo van a oír de mí. Si usted sabe que la obra de Dios tiene muchas necesidades, pero a veces usted es tan bueno que usted se sobrecarga con un privilegio, con 2, 3, 4, 5, tiene hasta 5 privilegios. Y eso, hermanos,
está debilitando mucho su parte espiritual, porque hacer para el Señor no es lo mismo que ser para Dios. Haga aquello que Dios le ha pedido a usted y que usted sabe que solo a usted Dios se lo ha pedido. Pero las otras cosas, por eso hay que aprender a delegar. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a decir no. No, hermano. Hermano, fíjese que el miércoles queremos ver si hacemos un culto de oración por las necesidades del sector. Usted va a aprender a decir, no, dígalo bien. Usted va a decir, ahí están los niños. No. Pase tiempo con su esposa, amado. Vaya a tomarse un café con ella. Sáquela, aunque sea al patio, pero sáquela. Respete ese día, porque vamos a ser más útiles para el Señor si aprendemos a descansar, a dormir. Duerma bien y duerma con todo, hermano. Que sus ronquidos hablen de que está durmiendo bien. Y usted puede decir, hermano, ¿y eso qué tiene de espiritual? Vea lo que está diciendo acá. Verso 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Yo no sé qué siente usted, los que son padres, cuando veían dormiditos a sus hijos en sus habitaciones. Creo que es una estampa muy tierna. Cuando de repente usted lo veía ahí durmiendo y usted decía, ¿cómo duerme mi príncipe? No se preocupa, ese niño no se preocupa, sabe que la comida va a llegar al día siguiente, sabe que tiene techo, sabe que papá lo cuida. Eso es lo mismo que Dios siente cuando nosotros descansamos. Dios nos ve descansando y dice, qué lindo duermen mis hijos. Amén, hermanos. Esto apenas es la primera parte de este 4º mandamiento. Si el Señor nos lo permite, el próximo viernes vamos a continuar con él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta noche desean descansar, pero descansar espiritualmente también, teniendo paz para con Dios. Si hubiera alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Sé que hemos hablado de un tema que alguien podría juzgarlo de muy poco espiritual, pero vea que es el 4º mandamiento: honra al Señor. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? La palabra nunca vuelve vacía. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, venga. Probablemente en nuestros afanes de la vida nos hemos desconectado de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, y ahora nuestro cuerpo lo comienza a resentir. Nuestras emociones se ven afectadas porque no está descansando lo que debería. Y esa falta de descanso espiritual también lo está llevando a tomar malas decisiones. Si esta noche hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. O si alguien se desea reconciliar también. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo?
Si no lo hay, hermanos, reflexionemos en esto que acabamos de leer en la palabra de Dios. Si reposamos, honramos al Señor también. Si descansamos, honramos al Señor también. Es muy espiritual que usted descanse, que usted no haga nada un día y que piense en las bondades de Dios, en los favores que ha recibido de parte de Dios, para que su cuerpo y su alma no lo resientan. Regálese el no. Regálese el no de vez en cuando. Que Dios nos ayude a descansar en Él. Padre que estás en los cielos, este día es viernes. Para muchos la semana está a punto de finalizar sus labores de trabajo. Otros van a comenzar. Muchos, Señor, están aquí cansados físicamente. Muchos hermanos tienen enfermedades a causa de su falta de descanso. Muchos de mis hermanos están afectados emocionalmente también por su falta de descanso. Ayúdales a cuidarse, Señor, su cuerpo, que esté en primorada de tu espíritu. Te pido por favor, Señor, que tu palabra lleve fruto. Yo te pido que renueves la fuerza de tu pueblo. Yo sé que muchos de ellos tienen que dar la milla extra en sus trabajos, en sus hogares, porque la situación económica está difícil. Pero yo te pido, Señor amado, que les dé fortaleza, que les des descanso, para que renueven las energías de su cuerpo y puedan serte más útiles en tu obra, en el trabajo, con su familia. Perdónanos si aún en el día de descanso nos hemos saturado de un montón de actividades y no tenemos esos momentos de interiorización que necesitamos. Señor amado, el espíritu de este cuarto mandamiento es que descansemos, es que nos deleitemos en ti, es que tengamos reposo. Ayúdanos, Señor, a descansar. Ayúdanos a apagar de vez en cuando el teléfono, la pantalla, para poder, Señor amado, renovar nuestras fuerzas. Bendice a tu iglesia, es nuestra petición. Oramos también, Señor amado, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, que con generosidad y humildad ofrendan para que la obra siga caminando. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Pueden pasar, mis hermanos.